al límite, en la cúspide, hacia arriba. La riña entre el señor presidente Correa y el asambleísta Páez es rechazada por la oposición. El Movimiento País no se ha pronunciado, pero los analistas señalan una cortina de humo de parte del jefe del Estado por todas las cosas que a veces se le escapan. Él grafica en sus iras contenidas, en sus preocupaciones. Hay caras tristísimas en el gobierno, especialmente en los que habitan burocráticamente en la Plaza de la Independencia. Se ve a las claras que están confundidos en medio del desastre, que no saben cómo salir adelante. Hay ocasiones, y entonces al menor asomo de una se encrespan, se ponen muy, se ponen muy groseros y abundan con epítetos, adjetivizaciones, y se muestran muy molestos. Es el caso, lamentablemente, del señor presidente de la República, pero nunca me imaginé, señores invitados, que el presidente vaya a convocar a uno de sus más odiados adversarios de parte del señor presidente a un enfrentamiento a trompones, a quiños, como decían en su tiempo, quiños, ¿no? Y en su tiempo, doctor Ollarte. Es del mismo tiempo. Sí. No. Tú fuiste mi profesor. Qué cosas. Qué bueno tenerlos acá, doctor Rafael Ollarte. Qué bueno tenerlo acá, Juan Carlos Solines. Ya mismo el alcalde de Loja. Pero adelantemos un poquito con el tema de esta confrontación, esta riña. Está perdiendo la cabeza, en el buen decir de como suelen calificarse. No pierdas la cabeza, estás perdiendo la cabeza, tranquilízate. ¿Quiénes están perdiendo la cabeza desde su punto de observación de una gresca que se va contagiando, se va infectando el ambiente? Hay veces que se calma el señor presidente de la República, pero entre él está en las fotografías muy amargado, muy sufrido, muy complicado. ¿Cómo graficarle? Aparece así, o por lo menos proyecta esa dimensión. No siempre, ¿no? No siempre. ¿Cómo ve usted esta confrontación, Juan Carlos? Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, a Rafael Ollarte. Bueno, yo creo que el presidente Correa ahorita está siendo víctima, como jefe del Estado, como presidente de la República, está siendo víctima de una serie de frentes que se le han abierto. Está cosechando también tempestades que él ha sembrado, pero también está enfrentando una crisis en ciernes, una crisis muy severa debido a la poca previsión y a la pobre administración del Estado que ha habido. Está en sus puntos más bajos de los 8 años, casi 9 que lleva gobernando, en los puntos más bajos de aceptación, de credibilidad, de popularidad. Es decir, su popularidad y credibilidad han sido mermados. Él, que se jactaba de tener pues la palabra sagrada, ¿no? Él se siente ahora mermado. Se siguen destapando la cloaca de los actos de corrupción semana tras semana. El hospital construido en zona de riesgo en Cotopaxi, el tema de los aviones Drup que se ha vuelto a destapar, digamos, y que no sabemos todas las connotaciones. Es decir, poco a poco entra lo que yo he dicho muchas veces en estos micrófonos, ese estado de descomposición de un proyecto político. Un proyecto político que amasó un control casi absoluto, y que el control absoluto, usted sabe, Gonzalo, el control político, el poder total, genera prepotencia y genera corrupción, ¿no? Entonces, todo esto se está uniendo. Y claro, este exabrupto, si es que cabe el término, del presidente al retar a un contrincante, porque él se limitaba en las sabatinas a descalificar, a denigrar, a humillar a todos quienes pensamos distinto. Ahora se fue más allá. Ahora reta a los puños. Puede ser
un tema visceral, por todas estas presiones que tiene el presidente, de su desgaste, de la descomposición de su proyecto político, de ver cómo se cae en pedazos, algo que probablemente él soñó como algo grandioso, y que poco a poco se va a caer en pedazos, y cuando ellos salgan, se va a destapar todo este nido de ratas. ¿Así tanto? Sí, así tanto. Entonces, ineficiencias, despilfarro, corrupción, mafias, ¿no? Entonces, claro, pero todo usted esto, lo que manifiesta. todo esto debe ser, nido de ratas, todo esto mafias. debe ser, sí. Eso ha sido el gobierno del presidente Correa. O se existen, se tejen alrededor de los poderes y los gobiernos totalitarios. Acaba de ser el ingreso del alcalde de Loja. ¿Qué tal? Gonzalo. ¿Cómo está, doctor? Señor alcalde, bienvenido. Estos procesos José Bolívar. de concentración de poder, sin pesos y contrapesos, sin balances, sin órganos de control. Fíjese, ayer o antes de ayer, no estoy seguro, el presidente les llamaba a todos los representantes de los órganos de control del Estado, que no son funcionarios de gobierno, no son ministros, no son parte del gabinete, ¿no? Les llamaba a una reunión en la presidencia un poco para que rindan cuentas, ¿no? Entonces, claro, todo proceso que concentra esos niveles de poder tiene necesariamente que descomponerse. Entonces, puede ser un exabrupto el haber ido más allá del agravio, del insulto, de la descalificación usual de las sabatinas y haber llegado a desafiar a los puños, pero haya sido un exabrupto o haya sido un plan fríamente calculado para generar desconcierto en la oposición o para generar, digamos, más divisiones en la oposición. No importa lo que haya sido, cuál haya sido, si exabrupto, visceral o cálculo político, realmente ha sido un episodio bochornoso, vergonzoso. Porque llegar al punto, tenemos que entender que un jefe de Estado, más allá del cargo que ostenta, es el principal ejemplo y el principal referente en una sociedad democrática. Es decir, las nuevas juventudes, mis hijos, mis pequeños hijos, ¿no?, de pocos años, me decían, oye, ¿y el presidente le va a pegar y se va a pelear con ese diputado, con ese asambleísta? O sea, niños que su primer contacto sea que un presidente le rete a puños, es volver a la época de las cavernas, a la época de los duelos armados, en plaza pública, en el siglo XXI. Entonces, yo creo que independientemente... Entiendo que no es la primera ocasión. No, mire, yo le he visto al presidente en desafueros, pero... Me refiero a que un presidente, si no ha desafiado a trompones, si han construido escenas bochornosas. Pero Gonzalo, pasado, sí, acuérdese la paliza de los Bucarán a Vladimiro Álvarez y Yamil Maguad en el Congreso, el disparo de Otto Arosemena en la sesión cuando hirió a Pío Osvaldo Cueva. Cueva, ¿no? perdón. Entonces, claro que ha habido eso, pero se suponía que esta revolución nos había dejado a la partidocracia, todos esos hechos vergonzosos en el pasado, y lo que está haciendo es una reedición mucho más vergonzosa, porque ahora un mensaje del presidente se amplifica mucho más que antes. Pues. Claro. Antes uno leía en el periódico, ahora una sabatina a la que se les obliga a enlazarse. Pero no han llegado a las manos, queda simplemente en una expresión. Sí, y esperemos obviamente que eso no llegue. Sigamos adelante. A nosotros nos ha preocupado para qué hay que ser mentiroso en la radio, a nivel de los compañeros. No nos satisfizo el hecho de que se preparen ventas de activos del Estado en las actuales circunstancias. Y hemos discutido porque han habido otros puntos de vista que han dicho es que no le queda más, es que tiene que vender, es que tiene que buscar liquidez, de lo contrario se nos va la dolarización. De lo contrario, las consecuencias van a ser nefastas, no solo para él, sino para todo el país. Y bueno, allí surge incluso un negocio que dos de mis invitados de esta víspera apuntan a señalar que es casi un convenio entre Alianza País frente a sus necesidades y el Partido Social Cristiano. ¿A qué nos
nos referimos con esto, ¿no? Nos referimos a algo que trajo a manera de primicia Mauricio Dávalos, uno de mis invitados. Él dijo, miren, de los activos que Vinicio Alvarado va a venderlos para hacer plata, el más importante es el puerto de aguas profundas de Pozorja. Va a ejecutarse con una inversión de 400 millones, pero el hecho es de que esa infraestructura, se va a negociarla, se va a vender, y en esto se han puesto de acuerdo. Entonces todo el mundo enlazó con el reciente saludo dada de manos y elogios más o menos simultáneos, mucho más del señor presidente a Nebot, al señor alcalde de Guayaquil, que del alcalde hacia el señor presidente, pero tampoco estuvo distorsionando la intencionalidad. Y ahí estaba de maestro de ceremonias del Contralor. Entonces le comparé con el señor que levantó las manos de el jefe de las FARC, señor Raúl Castro, que levantó las manos del jefe de las FARC y del presidente Santos, que se deja hacer ese ridículo nefasto para él, para su vida política. Bonito estaba, y hace semejante, pero creo que no le consultaron, como es obvio. A Raúl Castro le interesaba subir las manos. Bueno, entonces, hablando de esto, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué se debe vender? ¿Hasta dónde debe llegar el límite de vender? Porque lo que, a través de este gran acuerdo, que parece que hoy lo van a rematar con una aprobación, el bloque de mayoría, allá no hay nada que hacer, pues es bloque de mayoría, porque si este momento sería que el pueblo ecuatoriano autorice o no autorice lo que van a hacer, saldrían perdiendo 10-1, me imagino, pese a que tiene un consolidado votación o adherencia de muchos ecuatorianos. Esto de aguas profundas en Pozorja tiene un desarrollo de presentación, pero también hablan de otros activos, comenzando por los medios incautados, efectivamente. ¿Qué más? Tal vez usted está filito y tiene algún inventario propio. Bueno, yo creo que aquí hay no solamente los temas de bienes incautados y de proyectos en marcha, sino también hay un tema importantísimo, y es que el gobierno ha llegado a una encrucijada en donde requiere del Fondo Monetario Internacional. No hay más. Y entonces, tragándose las palabras de 8 años y tragándose los conceptos y todos estos postulados ideológicos, ahora le mueve, le saca de las emplades a Pavel Muñoz, porque necesita una persona más pragmática ahí, que vaya a empaquetar las medidas que el Fondo Monetario y el consenso de Washington exigen para poder aflojarnos dinero. Entonces están viendo cómo hacen el alza de los combustibles, cómo reducen ¿cómo se llama? El tamaño del Estado, cómo desinvierten, cómo venden empresas, cómo rebajan sueldos, cómo sacan burocracia, es decir, toda la receta de Fondo Monetarista, pues, ¿no? O sea, que hay que cumplir. Entonces, yo creo que más allá de las empresas que se van a vender, yo soy menos suspicaz de Gonzalo en eso de que ahora le mueven a Alvarado. Alvarado demostró ser un tipo muy sagaz. Y estuvo al frente del Estado cuando más dinero hubo. Entonces, si es que él hubiese tenido tentaciones de cualquier naturaleza, digamos, irse por el camino chueco, estuvo en un paraíso. Entonces él no tiene ahorita para qué ir al sector de la producción, arriesgar nada. Yo más bien creo que puede ser un buen enlace con el sector privado, porque es un tipo sagaz, es un tipo que además viene del sector privado. Entonces yo creo que tiene mucha lógica. Tiene mucha amistad con grupos económicos primerazos en el planeta, como el caso Así es. Yo creo que es una ficha que se mueve y que no le veo desatinada, y que no creo que el propósito sea echar mano de esto, porque las alianzas público-privadas
Hay que ver primero si es que... Es que la pregunta no no era para tanto. Lo único que nosotros queríamos es, ¿qué debe o no vender? En este caso, Vinicio Alvarado, le preguntamos a Rafael Ollarte. Ay, buenos días, qué placer estar con ustedes. Mire, lo primero que hay que hacer es distinguir unos conceptos fundamentales. Una cosa es privatizar y otra cosa es concesionar. Por ejemplo, ¿usted qué puede privatizar? Bienes que son de propiedad del Estado, como podrían ser de propiedad de cualquier persona. Hay bienes, hay canales de televisión que son privados y hay canales de televisión que están en manos del Estado. Eso usted puede reprivatizar. Pasarlos del sector público al sector privado siguiendo un procedimiento precontractual. Hay otros bienes, hay otros servicios que no son privatizables. Por ejemplo, puertos, minas, yacimientos, hidrocarburíferos, carreteras. Ese tipo de cosas usted no las puede privatizar. Son bienes públicos, son servicios públicos como telefonía, agua potable, electricidad. Ahora, en cualquier caso, yo puedo hacer participar a los privados en la administración de bienes públicos, en la prestación de servicios públicos y en la ejecución de obras públicas, y por eso no pierde su carácter público, sino que reafirma el carácter público. Cuando usted concesiona un servicio público, cuando usted concesiona una obra pública, cuando usted concesiona un bien de dominio público, cuando la administración estatal no es eficiente o le resulta muy onerosa o porque no es capaz de realizar la gestión administrativa y no la puede dejar de hacer. Es decir, el Estado no puede dejar de explotar minas solo porque no puede explotar la mina. Ahí tiene la obligación, hay una obligación estatal de explotar. Bueno, es que yo no lo puedo hacer, entonces ¿qué tengo que hacer? Concesionar. La figura es muy distinta de la privatización. Ahora, cierto es que usted tiene en cada nación bienes estatales, edificios, camionetas, empresas estatales. En algunos países el Estado tiene hoteles, en otros países no, jamás lo tendría. Por ejemplo, en Chile está prohibido hacer eso, que el Estado tenga lecherías, o que tenga hoteles, o que tenga este tipo de cosas que hacen los particulares. En otros países, en cambio, la intervención estatal es más amplia. Ahora, ¿cuál es la privatización que usted va a hacer? Porque usted puede hacer una privatización a la Argentina, es decir, en los tiempos de Menem, a tontas y a locas, y vender todo, incluso lo que le genera ganancia. O hacer una privatización a la chilena. Yo no creo que en Chile se han hecho privatizaciones locas, y eso ha demostrado el modelo chileno, que es con sus defectos bastante bueno. No digo que es perfecto, es un país latinoamericano como cualquier otro. Ahora, ¿cuál es la política del gobierno ecuatoriano en esta materia? Bueno, la política del gobierno ecuatoriano es la política del buen tuntún. Ahí iremos tanteando a ver qué hacemos nomás. Es decir, mire, yo no entiendo, perdóneme, que hace 8 años nos hayan dicho de que no solo se debe tener una gasolinera, que es la de la Amazonas y Eloy Alfaro, sino que además deberíamos extender la red de gasolineras. Y comenzamos a tener Petroecuador por todas partes, no solo como propietarios, sino franquiciando la marca. Y luego cambia el criterio, dice, no, pero ¿cómo es posible que tengamos esto? Con prestanombres inclusive. Sí. Y eso es lo que produce una situación. A veces la gente dice, el gobierno está derechizando. Le diría, no, el gobierno nunca se ha derechizado y nunca se ha izquierdizado. El gobierno es un gobierno populista en el cual las cosas se hacen según el buen olor de las cuestiones, nada más. O sea, que la cosa es así. No planificamos nada, porque, mira, si usted es izquierdista, yo tendré seria oposición respecto de algunos postulados suyos, como por ejemplo estatizar. Si yo soy derechista, diré, no, yo estoy de acuerdo con la privatización racional y razonable de determinadas cosas que no tiene por qué hacer el Estado y no tiene por qué intervenir, con todas estas cuestiones de competencia desleal que luego de 8 años le estoy escuchando al jefe del Estado con, algunos con bastante sorpresa, para mí no es sorpresivo porque estos cambios de viento son tradicionales en esta clase de gobiernos populistas. Por eso es que a veces uno coincide con lo que hace el gobierno, pero claro, si usted me dice el gobierno va a vender sus gasolineras, es decir, está bien. Si el gobierno se va a deshacer de sus canales de televisión, está bien, debe hacerlo. Eso no me hace gobernista, eso solo confirma que yo soy de derecha. Ahora, si usted me dice, no, el gobierno se va a poner a entregarle a los niños la píldora del día después y preservativos, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no me hace opositor, me hace ser derechista. Yo soy eso, y punto, yo me quedo acá. Pero claro, usted tiene un gobierno de carácter populista que hacen esto, entonces se mueven. Pero se mueven según la corriente, y eso es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque usted está comenzando de cero a cada rato, pues.
Usted vuelve para atrás, vuelve para atrás, así los países, las naciones no avanzan. Se estancan. No avanzan. Vea, hay proyectos que no son proyectos gubernamentales, y eso hay que entenderlo, sino que son proyectos estatales, y que usted los debe mantener, sea cual fuere el gobierno que viene. Eso lo han entendido los amigos peruanos, eso lo han entendido los amigos chilenos, han dejado esto de recrear hasta el país boliviano. Cada 5 minutos, sí, en Bolivia, algo, pero allá es porque la economía boliviana la maneja el ministro Arce tiene ahí su mundo aparte, él no le pregunta a nadie, le dejan hacer sus cosas. Vea, yo le compararía guardando las distancias, al ministro Arce de Bolivia con Mauricio Pozo. Usted maneja la economía, y el señor maneja la economía de un modelo ortodoxo, y se acaba la cuestión. Ahí nadie lo está fregando con esta cosa. ¿Ya? Y por eso Bolivia funciona como funciona, sin control de cambios, no sube el dólar. Si usted cobra un cheque en boliviano, se lo pagan en bolivianos o en dólares, nadie le pregunta qué va a hacer usted con su plata, si se la va a llevar, si tiene que pagar un impuesto para salir a divisas. No. Si usted dice, a ver, el modelo boliviano no es un modelo socialista en lo económico, lo es en otras cosas. Pero claro, usted tiene política de Estado. Acá en Ecuador, políticas de Estado son muy difíciles de encontrarlas. Y no solo que es difícil encontrar políticas de Estado, sino incluso políticas gubernamentales. O sea, usted tiene el mismo gobierno que hace una cosa y luego se pega unos virajes que uno se queda así, perdóneme que yo le diga, más colgado que el foco que tengo acá arriba. No entiende mucho esta cuestión. Y por eso, a veces a algunos amigos se les llama borregos. ¿Por qué? Porque haga lo que haga el gobierno, están a favor. Y uno dice, oye, pero no puedes... O sea, la gente que estuvo con el tema del Yasuní, yo soy de derecha, creo que hay que explotar el Yasuní, sí, con responsabilidad, sí, pero hay que explotarlo. Yo soy derechista, pues. Pero la gente que estaba en la Plaza Grande estaba para aprobar cualquier cosa que dijera el jefe del Estado. Si el jefe del Estado no se explota, aplaudían, y si decía si se explota, también aplaudían. Bravo. Yo no entiendo eso, pues. Es decir, eso no es no tener sindéresis política, porque uno puede discrepar en democracia. Pero es muy difícil discrepar con un gobierno a veces que se pega tantas movidas. Uno dice, espérate nomás un par de semanas a ver si cambia los vientos, ¿no? Este era el primer elemento que valía la pena, y nos felicitamos aquí en la radio de haberlos preguntado a dos prominentes ecuatorianos. Ahora viene la otra, y tiene relación al paquete de enmiendas que igualmente ya van a pasar por la rigurosa retaíla de aprueba o no aprueba. Y esto claro que se va a aprobar integralmente, porque como decía hace un rato, son mayoría. El hecho de que el clima de alineamiento social haya variado, pero totalmente, aparentemente, todo bajo la apariencia de lo que nuestros ojos engañados ven y oyen, pueden estar equivocados. El asunto es que nos da la impresión, señor alcalde de Loja, con mi saludo cordial y bienvenida afectuosa, como siempre, José Bolívar Castillo. Muchas gracias. Buenos días. Esta enmienda sobre reelección que ellos dicen ahora que beneficia a todos los sectores políticos, le están sacando un poco de lija, pero que le van a charolar, porque es la que les interesa más que todas. Pero creo que para esto ya no hay posibilidades. Y ellos lo que quieren dejar es abriendo la posibilidad de que el señor presidente Correa, no esta vez, sino después de un periodo, pueda usarla, esta enmienda de la reelección sin límite, porque esa es la que quieren aprobar, en cualquier tiempo y lugar. Más o menos de eso falta poner. Eso no es para el 17, esto seguramente es para el 21. Ese es el plan estratégico de Alianza País. Intentará mantenerse en el poder con, no sé, pues el ex vicepresidente o el actual vicepresidente u otros, o una alianza, qué sé yo. Lo que les quiero preguntar, y comienzo por usted, señor alcalde, es ¿qué factibilidad le ve de que estas enmiendas vayan a servirle al país, o vayan a servirle al gobierno de turno, o simplemente sea un saludo a la bandera, porque las cosas van a terminar tan mal por el lado económico
que se me escuche bien, doctor Ollarte, van a terminar tan mal por el lado económico que así dejen confeccionando la nueva partida de nacimiento del presidente Correa, no van a poder emplearla o beneficiarse, precisamente porque la adversidad con que va a terminar este gobierno de parte de la ciudadanía se va a ir agigantando vista la crisis económica que se nos viene. Usted es hombre inteligente, de gran previsión. Denos su opinión, doctor y alcalde de la ilustre Loja. Un saludo cordial, Gonzalo, a Carlos, lo mismo del doctor Ollarte, buenos amigos, y a la ciudadanía que sintoniza esta radio. Llegué un poquito atrasado por el tema de los vuelos, bueno, y sobre todo de la aglomeración que se ve, pese a que han construido gran cantidad de autopistas para ir al nuevo aeropuerto. Creo que se ha invertido ahí como $5,000 millones o más, y resulta que casi todas están atiborradas. Entonces yo digo, si ha de ser, pues no de cobrar la plusvalía cuando invierten tal cantidad de dinero, pero se ponen bravísimos cuando hablan de la plusvalía. En todo caso, yo, Gonzalo, tengo que referirme un poquito a lo que escuché al entrar sobre esto, de una manera muy breve. Yo creo que más allá de las anécdotas sobre la buena o mala conducta de las personas, que todos tenemos circunstancias difíciles, más allá de los saludos, de las dadas de mano, de las quitadas de cara o metidas del codo, ¿no es cierto? Hay una realidad que tenemos que enfrentarla de una manera solidaria, positiva, constructiva, todos los ecuatorianos. Hay que tener claro el rumbo y saber que el camino está lleno de vericuetos. Entonces, hay una situación económica que no está inventada aquí en el Ecuador, que proviene de un contexto internacional, que no la podemos disimular, que tenemos obviamente que afrontarla. Yendo al tema de su pregunta sobre las enmiendas. Vea, yo creo personalmente que la Constitución de Montecristi no solo requiere enmiendas, sino reformas, y profundas. Ahí hicimos un muy buen ejercicio de declaración de derechos y garantías, pero la coyuntura política se metió en todo lo que toca al armazón de la estructura operativa del Estado. Entonces, estas enmiendas que se han planteado, hay algunas que son muy importantes. No solo hay que referirse a la que les preocupa la farándula política del Ecuador, porque no quieren tenerlo de competidor a Correa y les quita el sueño el tema de que el señor les daña la plaza. Entonces, hay que ver que hay enmiendas muy importantes, Gonzalo. Por ejemplo, una, la que declara de una vez por todas que en el Ecuador lo público es público y exclusivamente público, y que no es posible que se piense que el Estado es una empresa que haga ganancias y que por tanto tenga que distribuir ganancias. El Código de Trabajo se hizo para defender al trabajador frente al afán de ganancia del propietario capitalista, que aprieta la parte más débil, que vende su fuerza de trabajo para sobrevivir, pero no se hizo para ponerlo contra la pared al Estado. Y es verdaderamente grave lo que se vive a nivel nacional. Yo diría que todas esas placas que están en el Banco Central, en los ministerios, en lo que era Yetel, Pacifictel y todo eso, habría que fundirlas y hacer un monumento a la ignominia, porque los funcionarios públicos, cuando se trata de firmar un contrato colectivo, como no es plata de ellos, firman lo que sea, pues, ¿no? Y entonces lo tenemos al Estado contra la pared. Entonces esta es una enmienda constitucional básica, fundamental, en servicio del pueblo pobre, que es el que pagó el duro costo de no tener servicios públicos fundamentales como educación básica, salud básica, telefonía, electricidad, seguridad social. Todo eso se desbarató, se privatizó el Estado. Y el gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Ciudadana, y por eso nosotros, desde nuestra libertad, no porque seamos borregos, porque borregos hay para decir sí y borregos hay para decir no. Entonces no es cuestión de que solo son borregos de un lado, también vemos borregos de todos los lados. Entonces yo tengo que decir bien claro que nosotros apoyamos desde nuestra libertad este proceso porque tiene un objetivo, que es desprivatizarlo al Estado. Hacer saber y entender que el Estado no está ahí para adular a los grupos más influyentes, sino para luchar por el bien común general. Que gobernar no es adular, que gobernar es meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales que, siendo legítimos, son por lo regular contrapuestos. Y esa tarea de gobernar tiene que ser ejercida por alguien que no ande preocupado de encuestas, que no ande preocupado de la farándula política, de qué dicen los medios, ni cosa por el estilo, sino saber que le toca ejercer la defensa del bien común general, la defensa del todo. Hay otra enmienda también muy importante, mi querido Gonzalito, que no es el tema de la famosa
repostulación o reelección indefinida. Es la enmienda que toca a entender en el Ecuador que no hay una casta militar ocupada exclusivamente de defender fronteras y defender mapas, sino que la fuerza pública del Estado ecuatoriano es una sola y tiene 3 niveles. El nivel básico primario, que es la policía municipal, que se encarga de las contravenciones municipales, se encarga del tránsito y transporte, se encarga de la defensa contra incendios y enfrentamiento de desastres. La Policía Nacional, el segundo nivel secundario, si vamos así como en la educación. El nivel secundario se encarga del combate del delito, de la aplicación de las sentencias de los jueces, del orden interno de la República, etc. Y el nivel superior, es decir, el tercer nivel, el más alto, el de las Fuerzas Armadas, que se encargan de defender la soberanía del Estado, entendida no como mapas ni como territorio, sino como derechos humanos de los que habitamos en este territorio, hayamos nacido aquí o no, que estamos protegidos por un sistema legal y que ninguna potencia extranjera, ni ninguna fuerza por influyente que sea de carácter nacional, puede irse por arriba de lo que constituyen los derechos fundamentales. ¿La soberanía para usted es un mapa? No es un mapa. La soberanía es el derecho que tiene una comunidad política de establecer un sistema. ¿Quién nos garantiza soberanía en estos tiempos? Vea, hasta en el reino de los cielos, mi querido Gonzalo, dicen que hay milicias celestiales. Hay serafines, querubines y todo eso. Sí. Porque si en el reino de los cielos no hubiera fuerza pública, probablemente en menos de lo que canta un gallo el cielo se convierte en infierno. Entonces está cayendo en contradicción, pues. No. Necesitamos, para que se respeten esos mapas, de una gran fuerza pública. Pero una fuerza pública que no es solamente un ejército aparte que se ocupa solo del tema fronteras y del tema mapas. Es una fuerza armada, que es el nivel superior, que coordina absolutamente su acción con el sector secundario, Policía Nacional, y el sector primario, o el nivel primario, que es la Policía Municipal. Yo le pongo un ejemplo. Si el municipio de San Juan Pamba, el más humilde del país, da una ordenanza que manda que, por ejemplo, las ventas deben producirse en tal lugar y no en tal lugar, y va la Policía Municipal, y la Policía Municipal es reprimida por los comerciantes que no quieren obedecer la ordenanza, a garrote limpio, tiene inmediatamente que entrar a la Policía Nacional. Y si va la Policía Nacional y los señores que quieren violentar esa ordenanza de San Juan Pamba los reciben a bala, tiene que entrar el ejército. Porque es un solo y único sistema de seguridad nacional que tiene que estar establecido. A eso se añade el tema de la reelección, que tanto les quita el sueño, pero que en realidad, le digo, y yo soy una persona que he sido reelegido 4 veces. Cuando alguien me preguntó que qué opino sobre eso, le digo, no le preguntes a un elefante que te opine de narices. Porque yo he sido reelegido 4 veces. O sea, usted fácilmente pueden decirle caudillo lojano. No seguidas todas, una seguida. Pero mire, ¿qué es lo que pasaba? Cada vez que el pueblo votaba por mí... Usted entonces es un caudillo lojano, no, señor, le decía. El pueblo tiene el derecho de ver quién sigue o sale. De ver qué es lo que se tiene que hacer o no. Y hay que tener claro, querido compañero, que una cosa es el rumbo y otra el camino. Porque cuando vienen dificultades coyunturales como las que tenemos ahora, hay que tener firme el rumbo y no caer en la anécdota, no caer en el afán de alguien que cree que la democracia significa que el que está arriba ¿Para tiene qué le que va a ser servir perseguido por el que está abajo. ¿Para qué le va a servir al Movimiento Alianza País y al señor presidente las enmiendas, este paquete? ¿Para qué le va a servir? Le pregunto a Juan Carlos Solís. Bueno, lo que directamente se colige es que le va a servir para que el presidente Correa sea nuevamente candidato y se perennice en el poder, que es lo que creen quienes hacen este proyecto político, que es su única tabla de salvación. Usted da por un hecho que Correa gana. No. En el Congreso. Ellos creen que es su tabla de salvación. Es decir, no han podido en 8 años generar nuevos liderazgos. Perdone, si fuera consulta, no diría eso. Si fuera una consulta tipo Evo Morales... José Bolívar ha mencionado, de hecho, un análisis sobre la importancia del rol de las Fuerzas Armadas, que es una de las enmiendas constitucionales. Digamos, dejando por un lado esta pretensión de reelegirse indefinidamente de Correa. Y básicamente aceptada por los 100 alzamanos, porque piensan que Correa es su única tabla de salvación, el único que puede mantener vigente y en el poder a este proyecto político. No confían en nadie más. Pero ¿por qué los insulta? Yo tengo una asambleísta ilustre, que es la que me reemplazó, Verónica Arias. Ella no es alzamanos. Por eso dije 100, por eso no dije 110, porque dejé 10, digamos, de espacio como para unos 10 racionales. Luchamos por la equidad. No dije el número exacto, por eso dejé un espacio para que hayan asambleístas como esa. Pero decía,
José Bolívar acaba de hacer un análisis respecto al tema de el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Acaso no es un tema suficientemente importante cuando estamos hablando del rol que van a desempeñar frente a la protección, no solo de la soberanía, como dijo José Bolívar, de los derechos humanos de los ecuatorianos y de quienes viven en este territorio? ¿No es un tema suficientemente importante como para consultarle al pueblo ecuatoriano qué piensa? ¿No es un tema suficientemente importante para el pueblo ecuatoriano consultarle una institución como la Contraloría General del Estado, a la que se le pretende suprimir un elemento fundamental, más allá del control del uso de los recursos, que es la vigilancia de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, ¿no? Es algo fundamental. Si al pueblo ecuatoriano se le consultó sobre toros, sobre gallos, sobre casinos, ¿cómo no se le va a consultar? Si el meollo del asunto es ese, es que no se consulte, que se soslaye el derecho de los ecuatorianos a pronunciarse sobre temas fundamentales para el futuro. Porque aquí no se les trata solamente de sacar las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia, pues, cuando son Fuerzas Armadas profesionales que han sido preparadas y entrenadas para amenazas mucho mayores. No se trata de eso. Se trata de reconfigurar el rol de la fuerza pública de un Estado. Entonces, no hay argumento que se sostenga. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la Contraloría, y bien me hacía notar Rafael hace un momento, el vínculo que tiene esta reforma de estas enmiendas constitucionales con el artículo 581 del COIP, del Código Integral Penal, ¿no? Cuando dice, para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un supuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Y le quieren cercenar una de las capacidades para poder determinar eso a la Contraloría a través de una enmienda. Es decir, ahorita veo en redes sociales que hay estupor por lo que mencioné hace un momentito, de que se va a destapar un nido de ratas. Por favor, que no se hagan los sensibles. En todo gobierno hay mafias y hay nidos de ratas, que hay que destaparlas en algún momento, porque es la única forma de que los estados y la democracia se consolide. Así que no se sorprendan, porque en este gobierno también hay muchos nidos de ratas, y también hay muchas mafias, y también hay mucha corrupción, porque han tenido control absoluto. Pero eso justamente se busca evitar tratando de consolidar este poder hegemónico. Ahorita que usted preguntaba, Gonzalo, sobre las empresas que se van a vender ahora en las alianzas público-privadas y siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que va a tener que recortarse el Estado y venderse instituciones y privatizarse otras actividades, como decía Rafael, ¿no? Estamos preocupados por la venta de los canales incautados. ¿Qué pasó con la venta de todos los activos de la banca cerrada? Que ya se la hizo. ¿Y sabe quién lideró esa venta? El primo del presidente que está ahora por los tejados de Miami. En el matrimonio, y haciéndole problema por el préstamo de $800,000 de DUSAC, cuando él dispuso de todos los activos de refinerías, de acciones sobre en una petrolera venezolana, de termoeléctricas en Bogotá, que eran del Banco Popular, ¿no? ¿Qué se hizo con eso? ¿Qué hay detrás de eso? Y ahora resulta que no solamente quieren reelegir indefinidamente al presidente Correa, sino que quieren atar una mano a los órganos de control que ya de por sí tienen una gran influencia del Ejecutivo encima. Entonces, yo creo que el tema de las enmiendas relacionado con estos temas de alianzas público-privadas, que fue lo que primero que abordamos, ¿no? Tiene relación en tanto en cuanto se busca crear un sistema de impunidad que a su vez genera inseguridad jurídica, que es lo que más necesita el sector privado para poder invertir en el país. ¿Quién va a venir aquí a hacer alianzas público-privadas con un gobierno que, aunque en este proyecto de ley le diga que va a dar incentivos tributarios, ha hecho 12 reformas tributarias? ¿Qué seguridad jurídica puede tener? El mayor costo de generar negocio aquí en el Ecuador es justamente la inseguridad jurídica. Entonces, después de haber maltratado al sector privado durante 8 años, ahora le extienden la mano, ahora que se quedan sin dinero, le extienden la mano al sector privado, al Fondo Monetario, y le dicen, por favor, ayúdenme a levantarme. Gracias, Juan Carlos. Yo quiero preguntarle finalmente, doctor Ollarte, ¿para qué quieren las enmiendas en este momento la administración Correa? Mire, yo creo que el tema de la reelección es el menos trascendente de todo. Le hago una pregunta. Muy importante. ¿Para esta coyuntura o para el 21? Mira, aclaremos la cosa. El tema de reelección es importante para los amigos políticos. Los amigos políticos hablan en contra de la reelección cuando están en una posición y están a favor de la reelección cuando están en otra posición. Basta con escuchar a los amigos de Alianza País que cambian el discurso cada 5 segundos, lo que decían en la Constituyente y lo que dicen hoy día.
Por último, mantenga su posición, pues si podemos discutir. El tema de la reelección no son absolutos. Hay gente que está a favor de la reelección indefinida, hay gente que está en contra de esto y quieren ir a la reelección, a la prohibición de reelección absoluta. Sistemas totalmente aceptables en el derecho constitucional, ambos sí, por supuesto, pero por lo menos tenga sindéresis, pues. No puede ser un tipo tan variable, tan voluble, que antes de ayer estaba en contra de las reelecciones y hoy día es un ferviente reeleccionista. No, perdón, déjese de cuestiones, pues. Sobre el tema Fuerza Armada es una opción gravísima. A ver, yo le voy a hacer presente al alcalde de Loja una cuestión. El tema de la fuerza pública, del cual ha hablado el alcalde de Loja indicando que la fuerza pública está dividida en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, le comento que se derogó hace 8 años. Eso no es así. La Constitución hoy día no habla de fuerza pública. Hicieron esa eliminación en la Constituyente de Montecristi y creo que lo sabe. Entonces tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional, cada una con misiones distintas. Fuerzas Armadas destinadas a resguardar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Estado ecuatoriano, y la Policía Nacional para resguardar seguridad ciudadana y orden interno. En los casos en los cuales la Policía Nacional es sobrepasada, para eso se puede, según la Constitución vigente, igual que en la anterior, dictar un decreto de excepción, tampoco es una cosa del otro mundo. Si la Policía Nacional es sobrepasada, se dicta decreto de excepción. Pero si usted me viene con la broma de la enmienda en que las Fuerzas Armadas ya no van a resguardar soberanía nacional, integridad territorial e independencia política, 3 conceptos jurídicamente determinados por el derecho internacional, por la Declaración de 1974, definición de agresión de Naciones Unidas, y por la enmienda al Estatuto de Roma del año 2013, que define claramente qué son estas cuestiones, y me pone conceptos jurídicamente indeterminados para defensa de la soberanía e integridad nacional. ¿Qué es la integridad nacional? Yo entiendo lo que es la integridad territorial. Integridad nacional es todo y nada. Y para apoyar en la seguridad integral del Estado. Vea, si quiere eliminar Fuerzas Armadas, dígalo de una buena vez. Por lo menos en eso hay que tener valentía y valor civil, y no ponernos conceptos jurídicamente indeterminados que no quieren decir absolutamente nada. Ahora, me sorprende además que se diga que Fuerzas Armadas sirven para proteger mapas. Loja, hasta donde recuerdo, y la historia nos enseña, fue una provincia ocupada en gran parte en 1941. Entonces, sí me llama la atención que se cree que Fuerzas Armadas están para proteger mapas. Perdóneme, Fuerzas Armadas son importantes porque no sirven para desfiles. Las Fuerzas Armadas son trascendentes, son instituciones permanentes de los estados modernos, porque tienen que proteger a los habitantes. Eso. Y claro, su provincia fue invadida. ¿Qué pasó con Macará? No murió nadie, sin duda. Aquí las Fuerzas Armadas del Perú entraron y no hicieron absolutamente nada, no mataron a nadie, no saquearon a nadie. Oiga, pero perdóneme, qué falta de memoria de los ecuatorianos. Y los civiles se defendieron. Sí, claro. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó eso? Por no tener unas Fuerzas Armadas preparadas y disuasivas. Dígame hoy día. En la época de hoy día. Esos fueron los amigos liberales, por si acaso. Arroyo del Río. Los amigos liberales y compañía que estuvieron... Pero llama la atención que un Ahora, lojano traiga esta... ¿Quién se atrevería hoy en sus cabales, y lo digo así, a un argentino, a un boliviano o a un peruano, en sus cabales, atacar a Chile? Tendría que estar mal de la cabeza, francamente. Pero nosotros, en cambio, nos damos el lujo de pretender aminorar nuestras Fuerzas Armadas cuando somos un Estado que tiene, primero, escasa profundidad estratégica, un Estado que si no ha tenido la guerrilla colombiana, y no tuvo el problema, que era menor en relación con la guerrilla colombiana del Sendero Luminoso, era porque las Fuerzas Armadas de Ecuador tenían dominio territorial. Es decir, usted tenía unas Fuerzas Armadas pequeñas, pero suficientes para esta nación, en la cual tenía cuarteles en muchas partes y eso impedía un desarrollo de la guerrilla. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, es que eso cuesta mucha plata, vamos a sacar cuarteles. Mire lo que está haciendo, pero ¿puede ver lo que han hecho los amigos colombianos? ¿Y qué tuvieron que hacer después para sacarse horrenda guerrilla? Fuerzas Armadas son importantes. Ahora, por último, si quieren hacer una enmienda de Fuerzas Armadas, por lo menos con conceptos claros, y no está mala broma, pues. Lo otro, el tema que ha dicho Juan Carlos Solines, esa enmienda de la Contraloría es un absoluto despropósito. Yo estoy en contra, personalmente, básicamente de 2 enmiendas: Fuerzas Armadas y Contraloría. En el tema de reelección, coja cualquier libro de derecho constitucional y va a encontrar argumentos en favor de la reelección, argumentos en contra de la reelección inmediata. Más que la indefinida, la peligrosa siempre ha sido la inmediata, pero argumentos a favor y en contra hay. Y quiero darle otro dato. ¿Qué presidente iberoamericano ha perdido una reelección inmediata? ¿Sabe cuántos? 1. ¿Quién? Hipólito Mejía. ¿Por qué? Porque se salió del partido, porque se enojó el señor, porque no era él el candidato. Entonces se lanzó por otra vía
Y claro, usted divide los 3/3, pierde naturalmente. Pues. Si usted divide su tendencia, pierde. El único que ha perdido. Fíjese usted. ¿Por qué pasará eso en Iberoamérica y no pasa esto, por ejemplo, en Estados Unidos? Veamos los casos iberoamericanos. Es que en Europa sí se reelige. No hay elección de jefe del gobierno, pues. No existe. Pero bueno, el tema de la reelección para mí es un tema políticamente importante. Creo que se puede hacer por la vía de la enmienda. Señor alcalde de Loja, hace 13 minutos se me terminó el tiempo. Pero vamos a... Pero permíteme una brevísima frase respecto a lo dicho por el doctor Ollarte. En el tema Fuerzas Armadas, quiero recalcar de que yo estoy totalmente de acuerdo que todo Estado requiere tener Fuerzas Armadas debidamente estructuradas y lo suficientemente fuertes para poder cumplir los objetivos fundamentales de cuidado de la soberanía nacional, de la independencia política y la seguridad integral del Estado, como se lo define normalmente en todo país. Pero lo que sí es indispensable saber es que esas Fuerzas Armadas no están en un compartimento estanco arriba, que solo cuando el presidente declara estado de excepción, sino que permanentemente el sistema de seguridad pública del Estado está en intercomunicación y articulación. Y son los 3 niveles. Mucho cuidado, se olvidan el nivel básico de la policía municipal, sin la cual las cosas no funcionan nunca. No conseguiremos seguridad nunca si no tenemos una buena policía municipal. Yo estoy planteando crear en Loja, por ejemplo, una escuela andina de formación de oficiales para policía local, porque eso es de vital importancia. Así como para ser profesor primario se requiere de mayor formación pedagógica que para ser profesor universitario, pues lo mismo pasa con la policía local, requiere una formación de muy buena calidad para que puedan cumplir su función. Ahora, en lo que toca a la Contraloría, siempre ha tenido y tiene la Contraloría la facultad de ver la idoneidad de las inversiones que se hacen. No es solo cuestión de que se han cumplido todos los puntitos que están establecidos en el vademecum de los requisitos a cumplirse. Tiene que verse si las inversiones también guardan o no relación con los objetivos que el Estado tiene y que están definidos en la Constitución. Nadie quiere quitar eso. Vea, la Contraloría tiene... No, si a mí me parece que esa enmienda está de más, le digo que está de más. Ahora mismo, en la estructura actual, tiene la Constitución y antes también la tuvo la Contraloría esa facultad. Y otra facultad que la está olvidando la Contraloría es fiscalizar el lado de los ingresos. ¿Cómo puede ser posible que la Constitución diga que la inversión de recursos públicos tiene que traer como contraparte el pago de la contribución especial de mejoras y la plusvalía de parte de los particulares beneficiados por esa inversión pública? Y que de pronto exista alcaldías, municipios, que hacen concurso de belleza para ver quién baja más los impuestos. Y la Contraloría, bien, gracias. Hay que fiscalizar por los gastos y también hay que fiscalizar por los ingresos. Hasta mañana, muchas gracias por la sintonía. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video.